esta situación que enfrenta Morena, en esta situación en la que ha metido al partido Adán Augusto López, es coordinador de los senadores de Morena. ¿Qué pasó? Desde hace un tiempo, Javier May, en noviembre, el actual es gobernador de Tabasco, pues, digamos, desenmascaró la política criminal que había en Tabasco cuando fue gobernador Adán Augusto López y después Carlos Merino. Él dijo que había ahí un sujeto pues muy relacionado con un grupo criminal, con la Barredora, tan relacionado que es el líder criminal de la Barredora y que era secretario de seguridad con el gobernador Adán Augusto López. Y de ahí pues empieza todo, hay ciertos señalamientos una vez que el gobierno de Tabasco pues informa que hay una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez. Luego el gobierno federal informa que este señor pues se fue en enero. La orden de aprehensión salió en febrero, según nos confirmó aquí el general, aquí en Grupo Fórmula. Salió en febrero la orden de aprehensión y el señor en enero pues se había ido, ¿no? Entonces, en ese momento pues todo empieza a señalar a Adán Augusto López porque fue él quien lo puso como secretario de seguridad. Él, como gobernador de Tabasco, lo puso y lo mantuvo. Cada vez hay más información respecto a que Bermúdez pues estaba relacionado con grupos criminales desde tiempo atrás. Hay reportes que señalan que desde 1999. Y bueno, pues, afortunadamente los reflectores se los llevó otro López, antes era López Obrador, ahora fue este señor Adán Augusto López, y la dirigencia de Morena me parece a mí que dio un mensaje importante. Luisa María Alcalde se encuentra en la línea, la dirigente del partido, y le agradezco mucho, Luisa María, gracias. Al contrario, Azucena, mucho gusto saludarte a ti y a la audiencia. Muchas gracias, Luisa María. A ver, veo en varios pues periódicos, en varios portales que dicen los morenistas cierran filas con Adán Augusto López. Yo no lo vi así. ¿Fue así, Luisa María? No, yo creo que para nada el consejo se trató de eso, mi estimada Azucena, que fueron claros los mensajes. El consejo fue importantísimo para nuestro movimiento en términos de todo lo que ahí definimos, y también ahí se expresó claramente que en Morena pues no se va a proteger a persona alguna, sea militante o no, que haya cometido un acto de corrupción o que haya sido, en todo caso, haya traicionado nuestros principios. Ahora, ¿qué debe pasar? Uno, que haya una acusación, que haya pruebas, y en todo caso que sea la autoridad la que determine. Entonces, eso fue clarísimo. En Morena no hay impunidad y no hay complicidades, pero debe haber pruebas. Ahora, el Consejo Nacional trató de otra cosa, cosas fundamentales. Es lo que mencionaba yo al inicio, decir, bueno, pues se robó el reflector a Adán Augusto López por culpa de Adán Augusto López, porque, bueno, tuvo 19 días para responder sobre los señalamientos. El viernes la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que, pues no ordenar, pero sugerir que se posicione. Lo hace el viernes por la noche y entonces por la tarde crea una gran expectativa si va a ir o no al Consejo de Morena y quita el reflector a lo que realmente tendría que importar el partido, tendría que importar que sea el partido. Por eso digo, pues es un personaje ya más bien incómodo, hace más daño que bien, ¿no? Mira, yo creo que en todo esto es muy importante señalar una cosa. Si hay una acusación, debe haber pruebas, y él lo ha expresado ya a través de sus redes sociales, incluso ayer, dice, bueno, me pongo a disposición de cualquier investigación. Lo importante, yo creo, para la ciudadanía y para el pueblo de México es identificar, a pesar de las narrativas, ¿no? Porque ¿qué es lo que se trata de poner sobre la mesa? Que todos somos iguales, ¿no? Pues ahí están los de Morena, igual que los del PRI, el PAN, no, de ninguna manera. De ninguna manera somos iguales. Aquí no hay ninguna complicidad de nadie, pero debe haber una investigación y finalmente debe ser la autoridad judicial la que determine. La investigación. Fíjate tú, Azucena, nomás recuerda lo que pasaba. Bueno, pues entonces había una llamada. Por ejemplo, lo primero que hay que decir, ¿quién abre la investigación sobre este personaje Javier que era May secretario? Y bueno. Tabasco, sí. Bueno, ¿y de qué partido emana Javier May? Javier May de Morena, adversario de López. Bueno,
No, de Adán Augusto nuestro López movimiento. Hernández. En un régimen anterior se hubiera levantado el teléfono, oye, le va a hacer daño a nuestro movimiento, no vayas a sacar esta investigación. O sea, había absolutas complicidades, cosa que no sucede ahora. Lo que hemos venido planteando es, bueno, que la investigación debe topar hasta donde debe topar y que, por supuesto, no debe haber ningún espacio para la impunidad, que quien cometa un acto de corrupción, o incluso te lo digo, que se desvíe de nuestros principios, que son nuestra mística, que es lo que ha logrado que lleguemos hasta donde hemos llegado, pues tienes que Estoy de acuerdo. obtener la sanción. A ver, fue Javier May, dijo en noviembre esto está pasando. Tabasco, la fiscalía abre una investigación, giran orden de aprehensión contra el señor Bermúdez. Sí, así es. Y luego sucede que Adán Augusto López, pues, se esconde, ¿no? La presidenta tiene que decir, sal, defiéndete porque nos estás haciendo mucho daño, pues es lo que yo entendí. Pero también me causa confusión algo que dijo ayer Alfonso Durazo. Dice, todas las cosas que tengamos que discutir, hagámoslas hacia adentro, porque entonces dañamos al movimiento. Bueno, es contradictorio a lo que hizo el gobernador de Tabasco. O sea, suena como que a un intento de contención. No lo creo, no lo creo. Que el presidente del Consejo, Alfonso Durazo, estaba planteando más bien como las dinámicas de mantener la unidad sobre las fracturas internas y no estaba hablando en específico de este caso. De ninguna manera considero que lo que planteaba es que el gobierno de Tabasco, teniendo elementos, no abra una investigación. Eso se llama complicidad. ¿Asus crees que va a plantear algo así? Yo lo planteo porque la escucho y digo, caray, bueno, pues entonces hay que ir al interior del partido, tratar de resolverlo y volver a eso que usted me decía al inicio, pues la llamadita, ¿no? Manera. Pero Azucena, déjame comentarte de qué trató el Consejo, porque creo que es muy importante para los que nos escuchan. Sí, quiero preguntarle eso, pero antes déjeme preguntarle otra cosa, ¿sí? A ver, dime. Y le pregunto ya el tema del Consejo. A ver, Adán Augusto López va en la coordinación de Morena, de los senadores. Yo creo que sí, si no hay, hasta ahora entiendo que sale un documento falso. Sí, el fin de semana. Y lo que ha dicho la presidenta y que nosotros sostenemos es que las investigaciones deben hacerse. Si hay algún indicio, a ver, lo dejo así de claro, Azucena, algún indicio de algún acto de corrupción, a él o a cualquiera se tiene que dar. ¿No es suficiente que haya ido y nombrado a este sujeto, líder del grupo criminal La Barredora? ¿No es suficiente indicio? No, pero es que yo no puedo determinar eso. Yo creo que a quien le toca determinar eso es, en todo caso, a la autoridad ministerial, es a la fiscalía. Ellos son los que, en todo caso, tienen elementos y son los que determinan, cuando se tienen pruebas y elementos, a quién investigar, a quién se le inicia una investigación. ¿Cuándo se inicia una carpeta de investigación? Cuando se tienen elementos de que hubo algún acto de corrupción, algún acto delictivo. Oiga, presidenta. Entonces, en ese momento, claro que debe abrirse una carpeta de investigación para quien sea, Azucena, sea militante de Morena, no sea militante. O sea, en este nuevo país, en donde tenemos una presidenta que apuesta por la justicia, que apuesta por gracia, pues por supuesto que no hay ningún espacio para ninguna complicidad. Eso es lo importante, que no se solape. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo importante? Que la autoridad sienta la libertad, la autoridad hoy de Tabasco, sienta la libertad de investigar. Con toda libertad de investigar y de, contando con elementos, abrir carpetas a quien deba abrir carpetas. Difiero de algunos titulares en donde dicen, Adán Augusto López, no sé, no me lo pareció. Pues yo creo que el Consejo no trató de eso, francamente. Creo que trató de cosas muy relevantes para nuestra organización que van a dar el rumbo para los próximos meses.